Cáritas Diocesana atendió en sus centros a unas 1.800 personas sin hogar durante el año pasado. Ponle cara es el lema de la campaña de personas sin hogar que han presentado en el albergue Cardenal González Martín. Allí varios residentes han leído un manifiesto en el que aseguran que ponerles rostro es el primer paso para sacarles de la invisibilidad. Somos todos personas, aunque estemos en la calle, aunque estemos en un albergue, no importa. Todo el mundo somos personas. Cuando algo es gratis, el producto eres tú. Las redes sociales están presentes en nuestras vidas, tanto que en ocasiones no somos conscientes de la mucha información que ofrecemos a través de acciones tan simples como un like o el uso de determinadas aplicaciones. Nuestros datos no solo valen dinero, sino que además proporcionan información a los grandes conglomerados internacionales. Dejamos muchos rastros, ¿no? Y también dependemos mucho de las redes y de Internet para sacar información. Y ahí las redes también tienen el lado oscuro, que se pueden utilizar para dirigir información hacia ti, hacia la sociedad donde tú vives, información, desinformación. Más de 5 millones de personas sufren dolor crónico, una patología que perjudica claramente la calidad de vida de quienes la sufren. Hoy les proponemos una visita al Hospital Nacional de Parapléjicos, cuya labor investigadora ha sido reconocida por la Sociedad Española del Dolor. Afecta muchísimo. Ayer mismo me decía un señor que, a pesar de que no puedes mover bien porque tienes una lesión alta, decía, si es que no tuviera dolor haría más cosas. La Universidad de Castilla-La Mancha celebra la 10ª edición del Máster en Estrategia y Marketing de la empresa. 20 alumnos cursan este máster en Toledo, cuya docencia se imparte en inglés, y tan solo uno de ellos es español. Provienen de diferentes países del mundo, entre ellos 3 alumnas de Kazajistán, que nos han contado su experiencia. Y tenemos esta beca, se llama Volatar, y actualmente en España somos 49 estudiantes de Kazajistán, pero estamos haciendo grado y máster en 4 ciudades. La primera comedia de capa y espada escrita en verso en el siglo XXI, a la manera de Lope, Tirso y Calderón. Todas hieren y una mata. Es la propuesta que llega al Rojas, un texto contemporáneo que incorpora todos los ingredientes del teatro del siglo de oro. Un año de magia de... ¿Sabes dónde está escrito este texto? En los camerinos de Ron Lala, en las furgonetas, te lo juro que a pie de escenario me decían, estás como una cabra, estás escribiendo, sales, haces Cervantina, te metes y estás escribiendo por pura pasión. Este es mi testamento, mi obra. Si tenía que decirle algo a los seres humanos es... Los clásicos están vivos. Es la primera carta que informa de la vuelta de Colón de su primer viaje a América y, por tanto, el documento más antiguo que habla del descubrimiento del nuevo continente. Ha aparecido en el Archivo de la Nobleza en Toledo 526 años después, junto con una misiva del rey de Portugal al rey católico, en la cual se sientan las bases de lo que será el Tratado de Tordesillas. Porque los mismos documentos, la diferencia entre uno y otro son 20 días. En esos 20 días tenía que haber ido un emisario desde Lisboa hasta Barcelona a atender a los reyes, informar a los reyes, que los reyes hicieran otro informe y mandar otro emisario a Lisboa. O sea, en 20 días habían ido y vuelto Lisboa a Barcelona, que bueno, pues son unos cuantos kilómetros en la actualidad. Si quieren saber más, quédense con nosotros, porque precisamente con esta historia comienza hoy Zoom. Llegó aquí con fortuna de mar a nuestro porto de nuestra ciudad de Lisboa vuestro almirante, que holgamos mucho de ver y mandar tratar bien. Así comienza la carta que el 4 de marzo de 1493 el rey de Portugal, Juan II, escribe al rey Fernando el Católico, informándole que el almirante Colón había llegado al puerto de Lisboa, diciendo haber encontrado una ruta alternativa para alcanzar las Indias. Se trata del primer documento que habla de la llegada de Colón tras el descubrimiento y ha sido encontrado en el Archivo de la Nobleza. Si importante es este hallazgo, también lo es la segunda carta encontrada, en la que Juan II informa al rey católico sobre la apertura de negociaciones para evitar el conflicto armado entre ambas potencias. El documento va acompañado de otro segundo que nos van narrando los pasos diplomáticos que dio la corte portuguesa con la corte de Castilla para evitar un conflicto diplomático por el tema de los límites del reparto de los mares que se había hecho durante la Guerra Civil Castellana con el Tratado de Alcasogas.
Es el inicio del Tratado de Tordesillas, que terminaría con el reparto entre el Reino de Castilla y Aragón y el Reino de Portugal del mundo hasta ese momento conocido. Yo no sé si es la primera vez, pero desde luego sí es una vez muy importante, porque lo habitual en esta época, cuando había un problema de lindes, un problema de territorios, un problema de Estado, de forma de Estado, se resolvía siempre mediante guerras. Entonces es de los pocos ejemplos que existe de una resolución de un conflicto diplomático importante entre dos países, en ese caso entre dos países que eran poderosos, a base de las relaciones diplomáticas, de hablar y de... El estudio y datación de estos dos documentos aporta además muchos datos a aquel periodo histórico. Portugal y los reinos de Aragón y Castilla se disputaban el mundo. La información, entonces como ahora, era poder, y en las cortes había espías que se encargaban de hacer bien su trabajo. Junto a ellos estaban los emisarios reales que recorrían la península ibérica de punta a punta. Porque los mismos documentos, la diferencia entre uno y otro son 20 días. En esos 20 días tenía que haber ido un emisario desde Lisboa hasta Barcelona a atender a los reyes, informar a los reyes, que los reyes hicieran otro informe y mandar otro emisario a Lisboa. O sea, en 20 días habían ido y vuelto Lisboa a Barcelona, que bueno, pues son unos cuantos kilómetros en la actualidad. Estas dos cartas llegaron hasta aquí tras la donación del archivo de los condes de Villagonzalo. Uno de sus antepasados, Rodrigo Arias Maldonado, era consejero de los Reyes Católicos y depositario, por tanto, de esta documentación. Una documentación que en su día no pasó al archivo de Simancas, impulsado por Carlos I y Felipe II, con el fin de recoger toda la documentación generada en la corte. Las personas o los herederos de la época de Juan II, de Enrique IV, de la Iglesia Católica, en la época de Felipe II, que son casi 150 años, o bien no saben, o bien no encuentran, o bien no quieren. Entonces lo guardan. Entonces esa es la respuesta del por qué en algunos linajes nobiliarios nos encontramos de vez en cuando estas sorpresas. El hallazgo de estos documentos es una muestra de la labor de conservación, investigación y difusión que realizan los archivos, que en el caso del Archivo de la Nobleza recibe como depositario fondos particulares, como es el caso de los condes de Villagonzalo. Hay algunos que se han donado o se han comprado por el Estado, pero la mayoría son archivos que son de propiedad privada, y que yo agradezco a los propietarios de estos archivos que nos deja aquí la custodia, que confíe en nosotros, que confíe en una institución pública como la nuestra, que dependemos del Ministerio de Cultura, la conservación de estos documentos tan importantes para que se puedan consultar y sean accesibles y, bueno, y sobre todo se protejan y se custodien de cara a las generaciones futuras. Tras el hallazgo, los documentos han sido restaurados y una copia de los mismos se exhibe en la sala de exposiciones del Archivo de la Nobleza. En 2018 fueron 1.798 las personas que acudieron a los alojamientos de urgencia de Cáritas Diocesana. Estos son los datos. Pero ante la celebración de la campaña de personas sin hogar, hoy además les han puesto nombre y apellidos. No puedo estar con mi familia en mi casa al tener problemas con el alcohol, sobre todo con el alcohol, porque me hizo perder mi trabajo, el cariño de mis hijos y el de mi mujer. Y la convivencia se hizo insostenible y tuve que salir de allí, de mi casa. Historias que hoy hemos conocido y compartido en el albergue Cardenal González Martín. Porque ponle cara es el lema de la campaña de este año, que han presentado los propios residentes de este centro ubicado en Toledo. Una jornada en la que queda claro que vivir sin hogar es mucho más que estar sin techo. La soledad en la calle es muy mala, sobre todo las personas que no tenemos familia como yo. Debo desde los 8 años sin padre, sin madre, me crié huérfano, empecé en colegio de huérfano desde los 8 años y entonces pues tengo una experiencia de la calle bastante grande. El próximo domingo 27 de octubre se celebra el Día de las Personas sin Hogar y ellos son los protagonistas. De esta manera han elaborado un manifiesto que hoy han leído y en el que reclaman que poner cara y rostro es el primer paso para conseguir una sociedad más inclusiva que no deje en los márgenes a ningún ser humano.
Somos todos personas, aunque estemos en la calle, aunque estemos en un albergue, no importa. Todo el mundo somos personas. En el manifiesto que hoy han hecho público se dirigen a la ciudadanía, a las entidades sociales, los medios de comunicación y a las administraciones públicas. A todos los colectivos les piden decir basta y poner fin a la situación que viven tantas personas sin hogar cerca de nosotros. Cáritas Diocesana de Toledo trabaja desde hace años para que las personas sin hogar puedan tener un hogar digno y puedan emprender un nuevo camino, donde se les ofrece un apoyo y acompañamiento integral. Cáritas cuenta con 8 centros repartidos por toda la geografía diocesana y a lo largo de la semana montará diferentes mesas informativas en distintos espacios con el objetivo de poner rostro a las personas sin hogar. Personas concretas, con rostro. Hay que mirar el sinhogarismo de frente y visibilizarlo, ponerle cara. Todo ser humano es irrepetible y tiene derecho a vivir en dignidad y acceder a todos los derechos humanos, ya que hay muchas legislaciones, que así lo nacionales, autonómicas, locales, que lo reflejan en sus normas. Cáritas debe incidir a las administraciones públicas la necesidad de garantizar el acceso y ejercicio de estos derechos. En Talavera de la Reina, la campaña de personas sin hogar finalizará este domingo con la celebración de la Santa Misa en la parroquia San Andrés a las 12:30 de la mañana. El sarampión es una enfermedad que debería estar completamente erradicada desde el año 2000 en toda Europa. Sin embargo, en el último año se han triplicado los casos en el viejo continente. España, gracias a su sistema sanitario que incluye la vacunación contra este virus desde edades muy tempranas, la incidencia no es tan elevada. Aún así, Cataluña y Castilla-La Mancha son las 2 comunidades autónomas donde más casos se han dado en lo que va de año. 45 y 40 casos respectivamente. Casos importados en su mayoría por el turismo o la inmigración. Hay una orden en estos últimos meses que está surgiendo en todas las comunidades autónomas de que todos aquellos nacidos después de 1970, que vean en sus historias clínicas o en su cartilla de vacunación que no tenga 2 dosis de vacunación, se deben vacunar. Porque el sarampión es una enfermedad tremendamente contagiosa, muy fácil de contagiar, y cuando venga un sarampión, el que no esté protegido lo va a coger. Datos que abordan estos días cerca de 1.000 pediatras en el 33º Congreso de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria, que se está desarrollando en la capital regional y donde se están tratando otros asuntos de salud de la población infantil, como es la obesidad, que se está convirtiendo en una epidemia, o el asma, que es ya una enfermedad crónica en jóvenes, provocado en gran medida por la contaminación. Y aquí en las 2 Castillas tenemos entre un 5 y un 10% de los niños con asma. Hablando de enfermedad crónica en los niños es una barbaridad, es una barbaridad. Los trastornos del sueño también han sido otro de los asuntos abordados en los diferentes simposios que se están desarrollando en el marco de este congreso. Patologías que dependen de muchos factores, pero que en los últimos años se ven incrementadas por el abuso de las nuevas tecnologías. Una de las ponencias también ha corrido a cargo del periodista Fernando Jauregui, quien ha ejercido de embajador de Mensajeros de la Paz y ha hablado sobre los derechos de la infancia. Es la mayor amenaza para la calidad de vida en todo el mundo. Lo dice la OMS, porque el dolor incapacita y mucho. De hecho, en España es la principal causa de absentismo laboral. Bueno, yo empecé en el 2009 con dolores que venían producidos por muchos lumbagos y muchas ciáticas y al final desencadenaron en hernias discales. Comencé a hacer tratamientos que no me eran efectivos y terminé en la unidad del dolor. Y a través de ellos llegué a este tratamiento que en este momento era experimental y la verdad es que desde entonces pues estoy en ello, que hará aproximadamente pues unos 4 años. Acudimos al Hospital Nacional de Parapléjicos a conocer historias como esta. Allí comenzó a trabajar hace 12 años de forma experimental su unidad del dolor, dando una nueva oportunidad a pacientes con dolor crónico resistente a los fármacos.
Los pacientes que llegan son derivados de las unidades del dolor o de aquí propios del hospital porque tienen un dolor de tipo neuropático que es fármaco resistente, es decir, ya han probado con varios fármacos, varias técnicas y todavía tienen resistencia a ello. Entonces nos lo derivan para realizar pruebas de estimulación cerebral no invasivas. Lo que supone un antes y un después para muchos de los pacientes. De no tener calidad de vida a encontrarme bastante bien. Antes no podía dormir, tenía muchísimos dolores y ahora me encuentro, aunque tengo un ligero dolor, pero algo que me deja vivir perfectamente. Y es que en España un 11% de la población sufre dolor crónico, más de 5 millones de personas. Enfermedades neurológicas, infecciones, traumatismos, una operación quirúrgica. Las razones son variadas y, por supuesto, el dolor asociado a una lesión medular, la más discapacitante de todas las consecuencias en este tipo de lesiones. Afecta muchísimo. Ayer mismo me decía un señor que, a pesar de que no puede mover bien porque tienes una lesión alta, decía, si es que no tuviera dolor haría más cosas. En torno a 70 pacientes pasan por esta unidad que a través de neurocascos como este aplican estímulos magnéticos sobre la corteza cerebral y utilizan corrientes eléctricas provocando una reducción del dolor. Un trabajo que hoy ha sido reconocido por la Sociedad Española del Dolor, por su contribución al fomento de la investigación para frenarlo. Un estímulo más para seguir trabajando y conseguir así mejorar la vida de tantos pacientes. Estudiar un máster universitario en estrategia y marketing de la empresa y elegir hacerlo no solo fuera de tu país. También hay que añadir un pequeño gran detalle, hacerlo en Toledo, una ciudad patrimonio de la humanidad. Es la opción que ofrece la Universidad de Castilla-La Mancha y este curso cumple su 10ª edición. Las clases en este campus en Toledo se imparten además en inglés. Por ello, en este aula puedes encontrar alumnos de cualquier parte del mundo: África, Asia, Europa. 3 de ellas provienen de Kazajistán. En Kazajistán tenemos un programa Bolasak, se llama porque Kazajistán y España tienen como un convenio especial y tenemos esta beca, se llama Bolasak, y actualmente en España somos 49 estudiantes de Kazajistán, pero estamos como haciendo grado y máster en 4 ciudades. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo son esas 4 ciudades castellano-manchegas en las que podemos encontrar a alguno de estos alumnos kazajos. Las motivaciones por las que eligen Toledo y España en concreto son variadas. Aprender idiomas es lo fundamental. Para nosotros es también bueno para mejorar nuestro inglés en un nivel alto, así que esa es una de las razones por las que hemos elegido este sitio. Y también por el intercambio cultural, por lo que más me gusta este máster. Y es muy interesante como comunicarnos porque diferentes culturas, diferentes como idiomas y me gusta mucho los idiomas, aprender los idiomas y por eso estoy aquí. Aunque el español no les resulte del todo un idioma fácil. Creo que no es fácil, pero es un idioma interesante para aprender. Intentamos hacerlo mejor para aprenderlo. La ciudad de las 3 culturas los acoge, además en un lugar privilegiado donde pueden mejorar el idioma y compartir experiencias. Vivimos aquí en el casco histórico, en la residencia Tomás y Valiente. Realmente nos gusta este sitio, está siempre lleno de gente española y podemos mejorar nuestro español. Un máster que cuenta con el reconocimiento de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación sobre la calidad de la formación del posgrado. El objetivo es profundizar en la adquisición de competencias en materia de estrategia empresarial como paso previo para formar a profesionales en estas áreas de organización de empresas y comercialización, además de investigación de mercados. ¿Lo recuerdan? Esta es la aplicación que millones de personas en todo el mundo se descargaron para un entretenimiento. Todo iba bien hasta que alguien desveló que los datos suministrados iban a una empresa rusa. Entonces todo cambió. Es una muestra más de la inconsciencia con la que habitualmente utilizamos las redes sociales.
Es decir, no somos conscientes que los datos más banales y pueriles que ponemos y compartimos, los likes que damos o similar, realmente hay gente que tiene una capacidad de explotar eso de una manera mágica, magnífica, para o manipularnos o vendernos mejor las cosas o simplemente saber más sobre nosotros para el fin que ellos consideren. Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook son algunas de las redes más conocidas. En ellas volcamos nuestras vidas, colgamos fotos, anunciamos vacaciones, bodas, viajes y desde ellas accedemos a los productos que nos gustan. Y todo gratis. ¿Nunca se han preguntado por qué? Si algo es gratis es porque tú eres el producto. Valemos lo que pueden sacar de nosotros en temas de anuncios, ¿no? Cogen nuestros datos, cogen todo lo que hacemos, todo deja un rastro y ese rastro se puede utilizar para crear una persona y mandarte anuncios, por ejemplo, o sacar dinero de ti. Somos lo que valemos a través de nuestros datos. Aplicaciones tan banales como esta de WhatsApp han generado una información que debidamente tratada puede generar nuevos mercados de compra en un primer momento, pero también nuevos estados de opinión y posicionamientos ideológicos. Un buen ejemplo es todo lo que ha sucedido con el Brexit. Que todo esto ha sido la suma de las noticias falsas en vez de las noticias verdaderas, que el ciudadano ha tenido más información sobre la Unión Europea y lo que significa ser europeo desde que se inició el Brexit, desde el referéndum del Brexit. Todos somos objeto de deseo por nuestros datos, pero hay algunos sectores especialmente señalados. Si yo tuviera que mencionar alguna grieta, ahondaría en la privacidad y la intimidad de los candidatos. Cada vez es más improbable tener canales seguros de comunicación y eso abre todo una grieta, a injerencias, a chantajes, a cosas poco bonitas. Y el problema es que siempre dejamos rastro. Dejamos muchos rastros, ¿no? Y también dependemos mucho de las redes y de Internet para sacar información. Y ahí las redes también tienen el lado oscuro, que se pueden utilizar para dirigir información hacia ti, hacia la sociedad donde tú vives, información, desinformación. Y siguiendo con el símil cinematográfico, hay que huir siempre del lado oscuro. Los hackers son los Jedis y los Sith son ciberdelincuentes. El hacker es una palabra que no se está utilizando de manera apropiada, no es alguien malo, es alguien que tiene unas determinadas habilidades de manejo, de encontrar vulnerabilidades de sistemas y esa información, ese conocimiento lo va a usar para ayudar a los fabricantes, a los gobiernos a mejorar. Sentido común, cautela y pensar siempre antes de hacer clic es un consejo básico para no ser utilizado como un producto más de las redes sociales. Dicen que cada hora es una flecha. Dicen que cada hora es una flecha. Dicen que todas hieren y una mata. Dicen que todas hieren y una mata. En esta obra de teatro encontraremos a la dama, al corregidor, al criado y a la criada. Habrá amores y desamores, entuertos, equívocos, música en directo interpretada por los actores, pero no es una comedia del siglo de oro, ¿o sí? Es una comedia escrita a la manera de Lope de Calderón de Tirso, empleando no solamente sus moldes métricos, porque la obra está íntegramente escrita en redondillas, en romances, en décimas, en sonetos, sino también aprovechando todo su mundo poético, todas sus estructuras dramatúrgicas. ¡Que se queden los demonios con el siglo XXI! Yo me vuelvo al 17. Porque si este es el futuro, prefiero mi casa pobre. Todas hieren y una mata llega este viernes al Rojas, avalada por un gran éxito de público y crítica en Madrid y Almagro, y con el sello de que autor y director forman parte de una de las compañías más laureadas en los últimos años, Ron La La. Entre bambalinas, descansos y camerinos, se ha escrito esta comedia de capa y espada del siglo XXI. Un año de magia de... ¿Sabes dónde está escrito este texto? En los camerinos de Ron La La, en las furgonetas, te lo juro que a pie de escenario me decían, estás como una cabra, estás escribiendo, sales, haces Cervantina, te metes y estás escribiendo por pura pasión. Este es mi testamento, mi obra. Si tenía que decirle algo a los seres humanos es,
los clásicos están vivos. Álvaro Tato, junto a Yayo Cáceres y un elenco de actores que combinan la juventud con la experiencia, han puesto en marcha esta nueva compañía. Hay Teatro, un proyecto cargado de osadía y disparate para jugar al teatro y entretener la vida. Mi burro, mi bota de vino tinto y mi cielo de aire puro al paradisíaco infierno de este triste nuevo mundo. Ni todos miramos igual, ni todos vemos lo mismo. Ante una imagen, La Catedral de Toledo nos propone un examen de amor para el próximo 8 de noviembre, un concierto recital a partir de los versos de los místicos San Juan de la Cruz y Santa Teresa, que serán declamados por Emilio Gutiérrez Cava y el barítono Luis Santana, acompañados al piano por José María Verdasco. La música que vamos a escuchar y la poesía que vamos a disfrutar son de una belleza extraordinaria y de una hondura espiritual mayor aún. Creo que quien tiene fe se sentirá transportado y quien tiene sensibilidad, que creo que nos encontramos todos, pues va a poder tener una verdadera experiencia espiritual profunda. Se trata de la cuarta edición del concierto que viene organizando la Esclavitud de la Virgen del Sagrario y que todos los años tiene un fin benéfico. Este año será para Fanion, la Asociación de Niños con Cáncer y sus familiares, que cumplen 25 años desde su creación. Los fondos obtenidos por la venta de las entradas se destinarán a sufragar los gastos de los pisos de acogida que ofrecen a las familias que se tienen que desplazar a Toledo con sus hijos. Los pisos de acogida son fundamentales. Son fundamentales porque hay gente que viene de largo y necesitan estar mucho tiempo aquí, porque las estancias en los hospitales desafortunadamente son muy largas, 2, 3, 4 meses, y entonces pues ahí tenemos los pisos de acogida para todo aquel que lo necesite. La obra social de la Caixa asume todos los gastos de organización del concierto, que se celebrará el próximo 8 de noviembre a las 8 de la tarde. Mundo Hispánico, la revista de 23 países, título y subtítulo de una publicación que en sus 30 años de existencia se convirtió en escaparate de las bondades de nuestro país en el extranjero. Se vendía en buena parte de la América Española, Portugal, Brasil y Filipinas, y en ella participaron los mejores fotógrafos, dibujantes e intelectuales de la época franquista. Y sí, entre los temas tratados también estaba presente Toledo. El Archivo Municipal ha localizado un total de 64 artículos gracias a la colección de Luis Alba. El primero de ellos en el número 5, año 1948, firmado por Gregorio Marañón. Los dos últimos en el 281, ya en 1971, redactados por José Miranda Calvo y Antonio Fernández Cid. ¿Y qué imagen se quería difundir de Toledo por tierras americanas? La de nuestro corpus. Su celebración en Toledo se convierte en eje de multitud de artículos que también se fijan en el paso del Greco por la capital, proponiéndonos un recorrido por su obra. No se olvida Mundo Hispánico de nuestro patrimonio artístico y de su atractivo precisamente por ello para el turismo. Religión, historia, literatura, artesanía, bellas imágenes de nuestra ciudad para acompañar unos textos no tan lejanos en el tiempo, o al menos la prueba de que no todo cambia tanto. Un trabajo de digitalización minucioso realizado por Sergio Martín Conde, ya a nuestra disposición a través de la web del Archivo Municipal.